amigos televidentes, bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Encuentro Extra. El embajador de los Estados Unidos en República Dominicana trató un tema que se puede decir lo hizo como lloviendo sobre mojado. Habló de la corrupción en República Dominicana y salpicó o no salpicó, enlodó, lanzó ataques directos a los políticos dominicanos y se quejó por el hecho de que él siente que es criticado por los políticos dominicanos, acusándolo de que está involucrándose en asuntos propios de la República Dominicana en términos políticos y que de alguna manera pues está profanando la soberanía dominicana. El embajador ha manifestado que los políticos tienen que entender que los Estados Unidos, sus empresarios tienen grandes, enormes inversiones en República Dominicana y que hay una situación de relación muy estrecha entre la nación estadounidense y la dominicana, y en función de ello, pues él se siente en el derecho de opinar, de decir y de inmiscuirse en asuntos que tienen que ver con la República Dominicana en sentido general. Yo creo que el embajador se entromete en asuntos que no necesariamente le competen como diplomático y que hace pronunciamientos que, como el que hizo en esta oportunidad, haciendo el señalamiento de que los políticos que no se sientan bien con sus planteamientos, pues que devuelvan el visado en la embajada de los Estados Unidos. Un diplomático como que no debiera hacer un pronunciamiento de esa naturaleza, pero Wally Brewster lo hizo. Y la mayoría de los políticos se han quedado con el rabo entre las piernas, no han reaccionado ante este planteamiento ofensivo de parte del diplomático norteamericano. Hay que señalar el hecho de que realmente la corrupción está en República Dominicana latente de manera ancestral. Nosotros tenemos una cultura de corrupción desde el Estado que se remonta hasta los orígenes de nuestra república. Pero tener una persona que representa un gobierno extraño haciendo planteamientos de esa naturaleza, pues definitivamente se entiende que no debería de ser, pero lo es. Y cada cierto tiempo, embajadores de los Estados Unidos, no en este caso Wally Brewster, sino otros que han estado ocupando esa posición, pues han hecho planteamientos relacionados con la corrupción en República Dominicana y por eso entendemos que es llover sobre mojado. De todas maneras, entendemos que los políticos nuestros deberían fijar una posición con relación a estos pronunciamientos de Wally y defender su dignidad, independientemente de lo que tenemos como cáncer de corruptela en República Dominicana, que está, pero que este enrostramiento de parte de ese representante diplomático como que no encaja, como que no debería ser, y es. En función de ello, sería interesante ver reacciones de políticos de los diferentes partidos. Hay políticos que están en partidos de oposición que quizás no quieran hacer un planteamiento en ese sentido porque entienden que pueden estar siendo favorecidos en estos momentos por la posición del embajador y por la posición de la embajada, que a fin de cuentas esa posición del embajador es una posición del gobierno estadounidense que ofrece todo su apoyo a lo que diga el diplomático de su país aquí en República Dominicana. Creo que deben sacarse el rabito debajo de las piernas los políticos nuestros y hacer su planteamiento al respecto, porque habló de manera ofensiva
y de forma innecesaria el embajador de los Estados Unidos con relación a este tema, haciendo ese señalamiento directo a los políticos dominicanos. Nosotros tenemos como entrevistado en esta semana a Belarminio Ramírez, politólogo, profesor universitario. Con él vamos a conversar sobre diferentes temas que son del interés de todos ustedes, así es que les invitamos a permanecer frente a sus televisores y retornamos en breve para iniciar nuestro conversatorio con Belarminio. Manténganse ahí. Bien, como anunciamos, pues tenemos como entrevistado en esta semana a Belarminio Ramírez, politólogo, profesor universitario. ¿Cómo va la vida? Muy bien, muy contento por el honor que me concede de llegar a los hogares dominicanos en este programa. Sí, hay muchos temas por tratar con el profesor Belarminio Ramírez, pero vamos a conversar con relación a este tema que nosotros comentamos en la introducción del espacio, en la introducción del programa de hoy, con relación a los pronunciamientos que ha estado haciendo el embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, señalamientos, pronunciamientos que están dirigidos de manera medular, directa a los políticos dominicanos ante los ataques que siente el diplomático que ha recibido de parte de ese sector en el país. ¿Cómo valora usted esta situación? Lo primero, hay que ponerse en el pellejo del embajador. Los Estados Unidos en los últimos 20 años ha hecho grandes aportes a la República Dominicana en materia de transparencia. Cuando uno chequea todos los... Sobre la base de sus intereses. No préstamos, sino aporte. Sobre la base de sus intereses, sí, ¿no? pero apoyando programas de transparencia, desde Poder Legislativo, Cámara de Cuentas, Poder Ejecutivo y Poder Municipal. El tema de la corrupción es cultura en la República Dominicana. Eso está en el tuétano, eso es un cáncer social. Y para combatir ese tema se necesita de un régimen de consecuencias. Este gobierno ha ido de frente con la puesta de controles. O sea, el gobierno ha hecho los esfuerzos del lugar para imponer transparencia. Y por eso el propio embajador reconoce a lo que viene haciendo Montalvo y toda esa estructura en el Ministerio de la Presidencia con todos esos consejos de veeduría. Pero aquí, hasta que no se le comience a quitar a los ladrones lo que se han robado, eso no se va a detener. Porque tú hablas... ¿Cree que eso pueda ocurrir en República Dominicana? Tú hablas de que se defiendan. ¿Y quién te ha dicho a ti que los corruptos tienen código de honor? Desde que una persona se decide por la corrupción, pierde la vergüenza. La política en la República Dominicana... Los políticos todos en República Dominicana están no insertos en la corrupción. No todos, pero el problema está en que la política se ha supeditado al dinero. Y en el momento en que la política comenzó a supeditarse al dinero, en los años 90, que fue temprano que el proceso se agudizó, para llegar a algo en política hay que tener millones. ¿No se extralimita el embajador de los Estados Unidos en sus planteamientos, tomándose en cuenta de que él está representando una nación en este territorio y que de alguna manera pues sus pronunciamientos van a contravenir y van a provocar reacciones? Él lo hizo a propósito para provocar reacciones y yo estoy de acuerdo con lo que él dijo. Todo lo que él dijo es verdad. Si nosotros vamos a incomodarnos con él, entonces tenemos que rechazar las ayudas que los Estados Unidos aporten en esa materia al país. Si lo hacemos parte de las políticas de control, recibiendo el apoyo del gobierno de ellos, también hay que tolerar las críticas que ellos puedan hacer. A la corrupción hay que buscar la forma de detenerla. Porque es que la política ha sido la principal vía de ascenso social y económico en la República Dominicana. La corrupción es que ha destruido a los partidos políticos. Y aquí no se hace carrera en los partidos, porque para llegar
lo único que hay que tener es unos millones. Entonces ahí ha entrado el narcotráfico y eso ha sido un estímulo a la corrupción. Eso en cierta medida deteriora la calidad de la democracia. Independientemente de eso que plantea el profesor Belarminio, de que los Estados Unidos ha cooperado en procura de desarrollar programas orientados a transparentar, programas orientados a ver de qué forma se controla la corrupción, ¿no se ve eso entonces, ese planteamiento tan acabado, tan directo, no se ve como una injerencia? No, y no se queda ahí. O sea, la embajada americana va a seguir pronunciándose y las embajadas europeas lo van a hacer. Porque es que ellos han recibido el golpeo de la corrupción. Porque cuando un sistema se vuelve corrupto y la justicia deja de ser hasta inoperante, todos los actores, agentes económicos que tienen inversiones en el país de una u otra forma sufren. O sea, yo lo que percibo es que lo que ha dicho el embajador de los Estados Unidos es la antesala de lo que van a decir los embajadores de los otros países que tienen intereses económicos en la República Dominicana. ¿No hay corrupción en esos países? En el ámbito europeo no hay ellos la tienen, práctica de corrupción pero en los Estados no como Unidos. Cultura. Ellos la tienen, pero no como cultura. El problema es que ya aquí es cultura. Y aquí ya la sociedad lo que critica es a quien llega a un puesto y sale sin fortuna. Entonces, para cambiar eso no podemos seguir andando con rodeo. Hay que tomar el sartén por la mano y hay que irle de frente al tema de la corrupción. No basta con prevenir, se necesita también un régimen de consecuencias. Porque aquí la sanción a la corrupción, quien se la ha dado no es la justicia, es los medios de comunicación que inician actitudes que se convierten en una sanción moral. Pero esa gente se quedan con su fortuna. Y hijos de gente que son pelagatos sin ningún mérito profesional y de ningún tipo, de repente nacen en familias que tienen miles de millones de pesos a cambio de pobreza y marginalidad. Entonces, tenemos que dejar lo semántico atrás. A la corrupción hay que marcharle de frente ya. Yo pienso que aquí hace falta ya un régimen que establezca que cada quien debe demostrar su fortuna. ¿Usted no entiende, usted no cree, profesor, que nosotros tenemos un sistema de partidos que propicia también la corrupción desde el momento mismo en que uno de esos partidos se inserta en el gobierno? No, la propician desde antes, desde el hecho mismo de que una persona para ser precandidato a regidor tenga que gastar cientos de miles de pesos y millones. Ya el propio sistema político está estimulando la corrupción. ¿Cuánto cuesta una regiduría? ¿Cuánto cuesta una diputación? En muchos millones de pesos, en lo interno y en la campaña interna. Cuesta más dinero lograr la elección que lo que se recibe de ingresos en 4 años. Entonces tenemos una plutocracia y eso tenemos que corregirlo. Entonces eso requiere de una voluntad firme del liderazgo y de la sociedad. ¿De qué manera, si los partidos políticos que están en nuestro sistema son los que se alternan en el poder y son los que han estado pues desarrollando este fenómeno de la corrupción desde el mismo poder, ¿de qué manera usted cree que se va a enfrentar la corrupción? Lo primero, debe haber una voluntad del liderazgo y de los actores. ¿Dónde está esa voluntad política? Todavía no se ha expresado de manera consensuada y la actitud del embajador de los Estados Unidos procura crear las condiciones para que se dé ese consenso. Y en ese consenso la clase empresarial tiene que jugar su rol, pero ya no tan determinante como en el pasado. ¿La clase empresarial no es cómplice de todo esto? No, porque es que hay otro factor. La mayoría de nuestros políticos se han vuelto empresarios. La mayoría de nuestros políticos ya no necesitan de que los empresarios le den nada. Pero el sector empresarial está exento de la práctica y de la cultura de corrupción eso se dio con una complicidad total. Entonces tenemos políticos que se han vuelto empresarios y empresarios que se meten a políticos tratando de ganar terreno a través del poder político también. Entonces la política se ha desnaturalizado. O sea, nosotros durante 3 o 4 décadas, cuando los partidos eran ideológicos y doctrinarios,
tuvimos a 3 líderes que eran de los más grandes de América, y ellos ninguno fue empresario, ellos fueron ejemplos de probidad, pero ellos se dedicaron a la política. Necesitamos crear las condiciones para que se vuelva a hacer carrera política como vocación de servicio. Y para eso hay que detener el estilo que se está implementando en los partidos, donde el dinero es la base que lleva al éxito a los dirigentes de los partidos. Entonces, esto requiere de una voluntad, pero esto requiere de una reforma, esto requiere de un nuevo ordenamiento electoral, porque el sistema electoral condiciona el sistema político. Eso que tú has dicho de los empresarios, en las elecciones del 2010, la Junta Central Electoral intentó reglamentar la publicidad y la propaganda y le cayeron encima desde los propios medios de comunicación. Y esa actitud era sana y era necesaria. Entonces, desde un momento habrá que comenzar, y esto va a requerir de una voluntad férrea, pero sobre todo hay algo mucho más delicado. La ciudadanía cada día aumenta el disgusto con los partidos y con el liderazgo. La democracia va por un camino de deslegitimación si no se produce un rediseño y un cambio en la forma de hacer política. La tendencia que yo percibo es que en el 2024, si no hay un cambio de estilo y de actitud, la democracia representativa va a colapsar y las condiciones se van a producir para que llegue un liderazgo anti-status quo que derrumbe la partidocracia, y cuando eso sucede la sociedad en su conjunto pierde. Entonces hay que evitar que eso suceda, porque podemos ponernos en el ejemplo de Venezuela. Venezuela hoy está peor que como estaba cuando Chávez llegó. Pero ¿qué es lo que hace un liderazgo anti-status quo cuando llega? Lo primero es que cierra el Congreso y después cierra las Cortes y cierra todo. Pero el Congreso que viene después es más popular que el que estaba, pero no es ni más legítimo ni de más calidad. Entonces, esto es voluntad, y esa voluntad de los actores políticos tiene que recibir una presión de la sociedad para que ellos entiendan que los partidos no son de ellos, que la república no es de ellos, y para reencauzar la política hacia un Estado social de derecho, donde la corrupción deje de ser una cultura y el enriquecimiento ilícito también. Sí. Nos vamos a una pausa de comerciales y retornamos en breve para reanudar nuestra conversación con Belarminio Ramírez, politólogo, profesor universitario. Manténganse frente a sus televisores. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y reanudamos nuestra conversación con Belarminio Ramírez, profesor universitario, politólogo. Belarminio, usted planteaba hace un momentito el hecho de que se está en un proceso de deterioro de la credibilidad de la partidocracia en República Dominicana y alerta sobre la posibilidad de que esa partidocracia llegue a zozobrar y que venga otro sistema, otra dinámica de régimen. ¿Usted cree que todavía puede darse eso en un país como el nuestro, en un país latinoamericano? ¿Usted no cree como que ya eso fue superado en términos históricos y que la gente está en una visión democrática permanente, sostenida, y no quiere como volver a regímenes de fuerza? El asunto, chico, es que los partidos colapsaron en los años 90 en casi todos los países del continente, y en República Dominicana pasó lo contrario. Y ese es un proceso cíclico que aquí no se ha dado. Desde hace 2 décadas, la enfermedad de los partidos fue diagnosticada, pero no se toma ninguna actitud para curar esa enfermedad. El sistema de la partidocracia colapsa, pero no la democracia, porque no existe en la ciudadanía un interés de que venga régimen de fuerza de ningún tipo. Lo que la ciudadanía quiere es una democracia más transparente y más institucionalizada.
Pero si y en el momento en que la partidocracia, si el modelo... sistema de partido, ¿qué vendría? Porque es que lo que está pasando es algo de psicología social muy complejo. O sea, el voto duro de los partidos está desapareciendo. O sea, la conexión partido-ciudadano. Pero la gente acude cuando la convocan a votar. Pero el voto hereditario también va desapareciendo. La era de la comunicación hace que el votante sea independiente y que sea más racional. En el momento en que más de la mitad de la población no se sienta representado en los partidos, y ya estamos llegando a ese punto, entonces los partidos dejan de ser legítimos. Entonces la acción debe estar enfocada a recuperar legitimidad partidaria, y eso se logra actuando acorde con las expectativas y el deseo colectivo. Porque es que los partidos se han convertido en instrumentos que solo se activan para luchar por los puestos de dirección y por los puestos de elección. Y se han desconectado de ser canales representativos de la demanda ciudadana. Entonces lo que hay que hacer es un giro de los partidos para que vuelvan a tomar la responsabilidad que le dio nacimiento de ser instrumentos de lucha por cambios sociales, políticos, culturales y económicos. Porque lo que se ha dado es una desviación. Si la desviación sigue, entonces el modelo de partido va a colapsar. Pero viene otro modelo, porque es que no hay democracia sin partido. Entonces, ese modelo de partido donde las personas van a la política para progresar social y económicamente a través de la política, debe ser cambiado por un modelo de partido donde los partidos vayan por la gente que tienen prestigio y buena imagen social para que endosen su prestigio y su imagen a los partidos. Es una cosa fácil de hacer porque el sistema de partido de los Estados Unidos es un sistema prácticamente sin estructura, y es el sistema más legítimo de partidocracia del mundo. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? Casi no votan. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? La gente no vota mucho, pero está satisfecha con el sistema. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos buscan a los actores de la sociedad que tienen buena imagen, buen prestigio y buen trabajo y lo postulan. O sea, hay una voluntad, hay una acción para ir haciendo de los partidos un laboratorio que filtra lo que hacen los ciudadanos. Entonces, aquí eso es lo que se deberá hacer en el futuro, porque mientras tengamos partidos con dirigencia blindada, partidos sin renovación, mira ahora 700,000 nuevos votantes vamos a tener. En esta boleta electoral tú no vas a encontrar gente de menos de 35 años, es muy difícil. Entonces esa juventud que no se siente representada en los partidos, que no le interesa organizarse en los partidos, que tiene código de comunicación de ellos como segmento, la forma de legitimar los liderazgos y los partidos frente a ellos es postulando a representantes de ellos. No se está pensando en eso. En el 2020 se espera casi 1 millón más de nuevos votantes. Si tú sumas esto, lo de 2020 y el 1.200.000 que se esperan en el 2024, vamos a tener una población de esta era ya mayoritaria, que si el modelo de partido no le da representantes, entonces ahí que el sistema va a perder la legitimidad. Usted sabe que entonces que el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno, tiene 20 de los últimos 24 años en el poder. Pero sin renovación. Entonces, ¿existe voluntad del Partido de la Liberación Dominicana desde el poder enfrentar la corrupción? Yo pienso que el PLD... ¿Voluntad política real? Por ejemplo, este gobierno ha concitado niveles de aprobación como ningún otro gobierno en la historia dominicana. Y eso tiene que ver con la transparencia con que actúa. Porque Danilo se ha colocado por encima de los partidos políticos, ha roto las barreras partidarias. Y si hoy nosotros como pero hay sistema, unos manejos extraños pero si hoy nosotros, en determinadas áreas si hay hoy unos como manejos nosotros extraños. Como sistema, porque en los estudios de mercado sale optimismo, esperanza y confianza y credibilidad en el liderazgo. Sí, pero tenemos un presidente con altos niveles de confianza y credibilidad. Y el presidente ahora mismo ha sido el muro de contención que evita el colapso total de la partidocracia. Pero el presidente no es para toda la vida. O sea,
no vamos a tener a Danilo para siempre. Hay que ir por una reingeniería de los partidos políticos y hay que ir por una política más transparente. Pero si no tuviéramos un gobierno con esos niveles de aprobación, nosotros estuviéramos en la antesala de una crisis delicada y peligrosa, porque no tenemos partido y al mismo tiempo tenemos un déficit de liderazgo creíble e confiable, un déficit alto, ¿eh? La inmensa mayoría de los legisladores de todos los partidos están en el suelo, en popularidad. ¿Qué usted cree que se va a dar, Belarminio? ¿Usted cree que surgirá una nueva entidad política, una nueva organización, un movimiento en el que la gente ponga su esperanza? ¿O usted cree que estos partidos que están predominando en la escena dominicana se renovarán, se revitalizarán, harán nuevas propuestas más frescas y recuperarán confianza, credibilidad en el electorado? Mi acción y mi labor como académico va enfocada a que se haga la renovación, porque lo otro sería traumático. Cuando llega un fenómeno, un meteoro a la política, destruye todo. Ahora bien, si seguimos por este camino, lo otro va a suceder pronto. Entonces, si habrá renovación o no, ¿Y usted no cree que el todavía PLD, no he percibido voluntad del liderazgo usted no cree que el PLD para hacer el rediseño necesario? se entiende, o por lo menos eso es lo que han vendido los PLDistas, entienden que ellos son los magos de la política dominicana, de la política partidaria, y consideran, es más, los PLDistas se asumen como con un coeficiente de inteligencia superior al promedio dominicano en ese sentido, es lo que interpreto. ¿Usted no cree que tienen la suficiente inteligencia para llegar al convencimiento de que tienen que reorientar su comportamiento? Bueno, en lo que trata, por ejemplo, para desarrollar esa reingeniería de la que usted habla. Con el presidente Danilo Medina, él está consciente de lo que está sucediendo, el sistema. Y por eso él aceptó de nuevo la repostulación. Pero del otro lado, porque en el PLD hay dos corrientes, no están conscientes de eso. Porque inclusive parte del problema mayor que tenemos hoy tiene que ver con todas estas alianzas electorales que ha contribuido al desguañangue total de los partidos políticos. Desde el momento en que el PLD trancó el proceso en el Congreso Nacional, la corriente de Leonel Fernández, y obligó a que se pactara con un PRD ya que estaba desarticulado en la legitimidad social. Entonces esto ha sido como especie de una bomba atómica sistémica, que la consecuencia todavía no la hemos visto ni en un 10%. Solo hay que esperar 2 meses para ver lo que va a suceder. Entonces en el PLD se cometió un error grave, porque el PLD debió cohesionarse para la reforma constitucional. A partir de ese momento el PLD no es el mismo. Ahí en cierta medida se legitimó una división y pusieron los intereses de grupo y de tendencia y egos de liderazgo por encima del sano interés de la nación. El proceso de deterioro de los partidos se acelera porque hasta ahora solo no se ha dividido el PLD, pero está muy enfermo. Los demás partidos ya están en coma. Los partidos que están en coma no se van a rehabilitar con esos liderazgos que tienen. Habría que hacer una renovación de actores y el PLD tendría que renovarse desde el poder y ellos no están en eso, porque lo que hicieron fue blindar la boleta y han estado repostulando a senadores con menos de 10 puntos de simpatía, imponiéndose a la militancia y a los simpatizantes de sus propios partidos políticos. Vamos a ver qué va a pasar en el corto plazo, pero el proceso desde la forma que yo lo veo, el futuro pinta muy nublado si no se logra un consenso, una actitud madura del liderazgo y una actitud responsable y de compromiso con la democracia, con la armonía social y con el desarrollo. Bien, nos vamos, hay un detalle que yo quiero tratar ya en el próximo segmento. Dicen que los niveles de aceptación, de aprobación que tenía el presidente Danilo Medina y que se entendía que son los niveles de aprobación más altos que haya podido alcanzar presidente alguno en la República Dominicana, están en un proceso de picada y que el candidato de la oposición, que es Luis Abinader,
Si no lo ha alcanzado, le está picando cerca ahora, le está alcanzando los talones. Yo quiero que analicemos un poco eso luego de esta pausa de comerciales. Así es que manténganse ahí. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes en la fase final de la entrega de esta semana de Encuentro Extra y reanudamos nuestra conversación con Belarminio Ramírez, politólogo, profesor universitario. Belarminio, se ha entendido por las mediciones que se han hecho que Danilo Medina ha sido el presidente que ha alcanzado los máximos niveles de aprobación de la población dominicana, de los presidentes que hemos tenido. Llegó a estar sobre el 90. En prácticamente toda la historia. Pero estamos con un partido que va a tener 12 años consecutivos en el gobierno. El Partido de la Liberación Dominicana, con este presidente que se lanza a la reelección con situaciones escandalosas de corrupción que se han presentado, y que en los últimos meses se ha percibido, se ha sentido que hay una tendencia de descenso en las simpatías de los dominicanos hacia su presidente. Y se dice que el candidato del Partido Revolucionario Moderno, que es el candidato de la oposición, está en una tendencia de ascenso en términos de aprobación ante el electorado. Realmente Danilo Medina ha bajado tanto que está en un 49%. Lo primero, chico, es que la campaña no comienza. Y esos estudios de mercado... No se está en campaña. No, pero... Y el presidente está en campaña. Pero las boletas no están definidas todavía. El presidente está en campaña. Sí, pero las boletas no están definidas. Hasta que no se definan las 3 boletas, la campaña formalmente no inicia. Entonces los partidos están en el proceso de definir candidaturas. El posicionamiento de Danilo, cuando salía hasta con un 72 de simpatía y de intención de voto, desde nuestra lectura era un posicionamiento transitorio, porque la oposición no se había activado. Nosotros ahora vamos a esperar que la oposición organice sus boletas, que nosotros organicemos la nuestra, para hacer la medición de mercado y tomar esa encuesta como punto de partida. Ahora bien, Luis Abinader no ha venido subiendo. Luis Abinader no va a llegar al 30% de los votos. ¿Usted cree? En un momento yo percibí que podía llegar a un 35%, pero ahora he cambiado ya la lectura por lo siguiente. La salida de Miguel Vargas Maldonado al lado de Danilo hará que el PRD se revitalice en varias provincias y municipios. Y la competencia del PRM no va a ser con el PLD, es con el PRD por el segundo lugar en los votos. Luis Abinader todavía no es un líder. Luis Abinader es un candidato que tendrá que aprovechar la campaña para convertirse en un líder y la campaña es muy corta para ello. Pero se plantea que Luis Abinader está en una competencia. Eso es mentira. Luis Abinader no tiene un partido. Todavía el PRM es un símbolo en el aire, no tiene estructura de legitimidad social en los municipios y la provincia del país. No tiene capacidad para ganarle a Danilo Medina. Pero de ningún modo, ya la campaña de Danilo está hecha. Ya Danilo puede sentarse y esperar el día de las elecciones y gana con más del 60% de los votos. Danilo no tiene oposición. Pero la oposición hay mediciones que establecen que él está en 49%. Eso no es cierto. Los estudios de mercado de la Galo vienen pronto, de la Pencho Inverland y CIMA2. Hay que esperar los estudios de mercado. Mi apreciación es que Danilo gana sobre el 60%. El PRD se va a posicionar en varias provincias y municipios. Y el candidato del PRM no va a levantar, porque además ahora demuestra que tiene poco melao, poco carisma, y está apoyado en una estructura muy irracional. O sea,
Luis Abinader no va a aprender como se pensaba que lo iba a lograr. Ya aquí la campaña está hecha. El PLD gana fácil la presidencia y la mayoría de la provincia y de las alcaldías del país. Ese panorama no cambia. La oposición deberá trabajar pensando en el 20. Pero ya aquí el escenario de cara al 15 de agosto del año próximo está totalmente definido. ¿Usted cree que realmente el presidente Danilo Medina va a alcanzar más de un 60% en votación? La proyección nuestra es que va a superar el 60%. No lo dice usted porque no, ya hemos... usted fue de los mayores propulsores yo soy de la iniciativa de la los reelección. arquitectos de la reforma constitucional. Sí. Para que Danilo sea candidato. Ese puede ser un deseo que tiene Belarmino. Y si los partidos no se rediseñan y no hacen la reingeniería de nuevo, seguiré postulando lo mismo en el futuro. Porque la democracia... O sea, usted está diciendo que si Danilo, usted entiende que Danilo se quede en el poder. No, en 2016. nosotros ya lo del año que viene es para formalizar. Entonces, si no se renueva... Si no surgen partidos creíbles y confiables, y si no surge un liderazgo con la legitimidad para llegar a la presidencia de la República, que la población lo perciba, la población seguirá agarrándose de lo único que tiene. O sea, seguirá en el 2020 entonces con Danilo. Nosotros tenemos como prioridad. ¿Usted apostaría en el 2020 nosotros por tenemos Danilo? como prioridad, y hablo ahora como consultor del PLD y del gobierno, cuidar la imagen y la reputación de Danilo por encima de todo. Porque Danilo hoy es el centro que cohesiona la sociedad. Danilo hay que cuidarlo, porque si no tenemos partido y al mismo tiempo quedamos sin liderazgo, le esperaría una hecatombe a esta sociedad. Y eso nosotros tenemos que ser cautelosos. Pero están tratando de modificar la Constitución desde el mismo PLD para garantizar que Danilo no procure reelección. Eso no se va a hacer, en el 2020. porque las constituciones no se pueden blindar. La Constitución es dinámica, no se puede legislar para el futuro. ¿Usted entiende que la posibilidad de reelección de Danilo Medina para el 2020 está abierta? Yo lo que tengo para decirle al país es que tenemos un liderazgo que concita altos niveles de aprobación y simpatía en la población total al margen de simpatía partidaria. Vamos a hacer lo necesario para que Danilo siga con ese posicionamiento. Y Danilo está decidido a cuidar su imagen, a cuidar su reputación, porque Danilo es un liderazgo seguidor, gerente y líder a la vez. Danilo es la columna vertebral del sistema hoy. No hay posibilidad de retorno de Leonel Fernández, según lo que usted plantea. Leonel no vuelve. Mientras Danilo esté en la cima, no hay posibilidad de que Leonel vuelva, porque la población lo que hace es comparar a Danilo con Leonel. Además, la juventud, esos 700,000 de ahora y el millón que viene en el 20, están muy quillados con Leonel. Entonces, el nivel de rechazo de Leonel es mayor en los votantes más jóvenes, entonces el terreno se le ha puesto árido. Es Danilo, y después de Danilo es alguien que se parezca a Danilo y que pueda darle continuidad a su estilo, a su forma de hacer política y a su obra. Ese es el futuro, esa es la realidad que tenemos hoy. ¿Eso no pudiera provocar una división real dentro del PLD? Yo pienso que la división ya se dio. No, pero Leonel sigue siendo presidente. En los hechos hay dos corrientes. Hay dos corrientes, pero de ahí a que vaya, vaya a salir alguien. Otro partido del PLD, eso no es posible. Porque a quienes más le conviene que el PLD siga en el poder y que Danilo coseche tantos éxitos de aprobación, agrado y simpatía, es a los propios leonelistas. Nadie es loco. O sea, ese partido no se va a dividir porque además de tener vocación de poder, saben muy bien las consecuencias que traería una división que lleve al poder a una oposición desarticulada, sin un liderazgo, con un proyecto de nación. Pero, Belarmino, usted me está diciendo a mí que ya se está trabajando en la reelección de Danilo Medina para el 2020. Yo lo que estoy diciendo es que Danilo tiene hoy niveles de aprobación por encima del 80%. Yo lo que estoy diciendo es que Danilo es el centro que cohesiona a la sociedad dominicana.
Yo lo que estoy diciendo es que Danilo genera optimismo y esperanza por encima de los partidos políticos. Yo lo que estoy diciendo es que Danilo es el líder no solo de los PLDistas, Pero me dijo también, sino el líder de más del 70% de la población donde está para todo que en el el mundo. 2020, si no se renuevan las cosas en la Pero partidocracia... es que eso es una cosa, eso es de sentido común, chicos. Los pueblos cuando tienen un liderazgo no le dan vacaciones. Y ese es un sentir que hay por ese ámbito, por no, ese yo lo que estoy diciendo digo que sí es un sentir que hay por esa zona del PLD. Los pueblos se apegan a los líderes aquí para la eternidad. Y para que un líder salga del poder, tienen que salir otro líder que lo supere y lo reemplace. Y tienen los partidos que organizarse para recuperar confianza y credibilidad. Eso es lo que quiero dejar en el aire. No hay candado para... No hay ni habrá. Porque no es anticonstitucional legislar para blindar una constitución de cara al futuro. Porque el poder constituyente lo tiene el soberano, que es el pueblo, y que se expresa escogiendo sus representantes cada 4 años. O sea, el constituyente de hoy no puede atar al constituyente que va a surgir en las elecciones del 15 de mayo del año próximo. Candado es inconstitucional. Es imposible hasta pensar en eso. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Yo no sabía que se estaba pensando en reelección de Danilo Medina para el 2020. No, yo lo que estoy diciendo es que estamos pensando en preservar y cuidar a Danilo. No, pero usted me dijo que iba a trabajar pero para es que eso. soy claro en eso. Bueno, si sigue el mismo ambiente y no surgen partidos legítimos, creíbles y confiables, entonces al pueblo no le quedará otra opción que no sea esa. Esa será la mejor. Muchísimas gracias a Belarminio Ramírez, profesor universitario, politólogo, por su participación en esta semana en Encuentro Extra. ¿Tiene algún detalle más que agregar? Bueno, el detalle es invitar al liderazgo político del país, decirle que estamos formando en marketing, comunicación y campañas electorales en la UNFO a los aspirantes a puestos de elección popular y sus equipos de campaña. Bien, gracias a Belarminio Ramírez, gracias a los amigos televidentes por su atención al programa en esta semana, como siempre lo hacen, y hasta el próximo domingo. Pásenla bien.